regresar a mi diseño original y para siempre adorar. Y con mi voz y mi manera de vivir, así te quiero yo servir. Bueno, me alegra mucho volver a estar aquí con ustedes este día. Y esta es la apertura de un programa que nosotros el año pasado lanzamos nuevo en la iglesia y lo llamábamos Escuela de Padres, no sé si lo recuerdan, ¿sí? El año pasado hicimos una escuela de padres y compartimos muchas cosas sobre la paternidad, sobre el deber de los padres, y este año pues vamos a retomarlo, y hoy es el primer día en el que esta enseñanza va en línea con la escuela de padres, y también pues bueno, tiene algunas cosas bien particulares que queremos explicarles que van a estar sucediendo en la iglesia. Entonces mi esposa también les manda muchos saludos. Ella pues todavía no se ha unido pues aquí al grupo, pero sí que estuvo también trabajando conmigo en esta enseñanza. Entonces espero que Dios me dé la sabiduría también de compartir todo lo que pudimos juntos desarrollar. Esta enseñanza se llama Los niños sí. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Los niños sí. ¿Listo? A veces con los niños es como no, el niño no. No, es que el niño tal cosa. No, es que el niño no puede. No, es que el niño... Entonces la enseñanza se llama Los niños sí. Los niños sí, esa es la idea, que los niños sí. Ya vamos a ver en cuanto a qué. Yo creo que nos vamos a sorprender. Yo me sorprendí un montón preparando esta enseñanza, un montón. Y quiero dar algunas advertencias antes de empezar. Es una enseñanza muy dirigida, así de manera súper concreta, a los padres de hijos pequeños, como es mi caso y como el caso de varios de los que estamos acá. Algunos decíamos, hace poquito nos vimos por una fiesta de cumpleaños y oiga cómo cambia la vida, ¿no? Ahora mire los planes. Si antes era como, vámonos a ver una película, vámonos a no sé qué, y ahora que vámonos a una fiesta de cumpleaños a muñequear todos los que tenemos hijos pequeños. Pero qué bendición. Y entonces ya estamos en otra etapa de la vida y sí que es muy importante ponernos las pilas desde que tenemos a los niños chiquitos. Algún autor decía que la primera infancia es donde quedan las impresiones más fuertemente grabadas en la memoria y en el corazón de los niños, y es la época que más debemos aprovechar para hacer lo bueno con ellos, ¿cierto? Claro que después se pueden hacer muchas cosas, pero es una época de oro, de los 0 a los 5, 6 años aproximadamente. Entonces bueno, esta es una enseñanza enfocada muy a los papás que tienen hijos pequeños, pero no quiere decir que los que estemos acá y no tengamos hijos o ya los tengamos grandes, digamos que no tenga que ver con nosotros. ¿Por qué? Cuando decimos los niños sí, toda la comunidad tiene que entender que tenemos que ayudar a este desarrollo correcto de los niños y todos tenemos que ver en eso, ¿listo? Y como última advertencia, yo soy un papá joven, la flor de la juventud, ¿cierto? Soy un papá joven, tengo hijos pequeños y lo que voy a compartir para nada es como una vasta experiencia, porque qué vasta experiencia vamos a tener si apenas tenemos hijos pequeños. Pero lo que sí queremos compartir es lo que creemos que la Biblia nos está diciendo a nosotros como padres que tenemos que hacer y corregir. Entonces obviamente es una enseñanza donde yo mismo estoy ahí con ustedes recibiendo, la verdad, pero que pues Dios nos ha dado aquí el privilegio, en este caso a mí, pues de ser el portavoz de este mensaje. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos enseñe en esta mañana. Padre bueno, te damos gracias por esta linda oportunidad, gracias por todos los que estamos aquí reunidos, padres, madres, hombres, jóvenes, no sé, adultos, casados o no casados de pronto, con hijos o sin hijos, o con hijos adultos o con hijos pequeños. Y te damos gracias por esta
esta comunidad y estas personas que estamos aquí reunidos. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, buen Dios, que hoy nos hables a nuestro corazón de una manera muy especial, Señor. Y que hoy nos hagas entender también cuáles son tus planes, Dios. Y que nos des también valentía para entenderlo, valentía para escucharlo y una decisión firme también para recibirlo en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Señor. Espíritu Santo, sé nuestro maestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, entonces, los niños sí. Y entonces alrededor de los niños vamos a hablar como de 3 actores que están alrededor de los niños. El actor más importante, pues el papá y la mamá, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de los padres, pero hay otros actores a nuestro alrededor o alrededor de los niños que son el culto de la iglesia y la escuela dominical, ¿listo? Entonces como que los niños sí, ellos están ahí en el centro y alrededor de ellos tenemos que hablar de padres, tenemos que hablar del culto de la iglesia y vamos a hablar también de la escuela dominical, ¿listo? Entonces yo les quiero preguntar una cosa para empezar, 2 preguntas. ¿En dónde nuestros hijos aprenden y reciben instrucción sobre las cosas de Dios? Díganme ustedes en dónde. En la casa, bien, chévere, eso es ideal, que sea en la casa, ¿cierto? En la casa, muy bien. ¿Dónde más? En la iglesia, ¿cierto? En el culto, claro, ellos reciben aquí una instrucción. Puntualmente en el culto, donde ellos más creemos nosotros que reciben una instrucción. ¿En dónde? En la escuela dominical, muy bien, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿el colegio les enseña cosas de Dios? ¿No? Nada, ¿cierto? Yo me acuerdo que por lo menos en mi época a veces se rezaba el Padre Nuestro y eran bien católicos, pero al menos, ¿cierto? Teníamos una clase de religión donde a veces nos dejaban tareas de la Biblia, al menos yo, pero cuando estaba por allá en primaria, por allá en primero, segundo, después de eso jamás, o sea, como que la Biblia se sacó de las escuelas y eso ni se toca, ¿no? O sea, hoy en día yo tengo alumnos como de 8 años que me dicen que son ateos y porque de alguna manera en sus colegios van aprendiendo esas cosas y yo digo, ¡wow! ¡Qué locura! Es muy denso. Entonces en el colegio no aprenden. En el vecindario, pues yo creo que tampoco. Entonces como que tenemos casa y escuela dominical, iglesia, ¿cierto? Ahora yo les hago otra pregunta. ¿De quién es la responsabilidad dada por Dios para educar espiritualmente a los hijos? De los padres. Bien que lo tengamos claro, ¿cierto? Entonces vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Este es un pasaje que muchos de nosotros conocemos y ya lo hemos leído, pero yo necesito hoy como retomarlo. Ese pasaje dice, ¿cómo empieza? Oye, Israel, ¿ya lo tienen ahí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Entonces dice algo así como, oye Israel, nuestro Dios, el Señor, nuestro Dios uno es, ¿cierto? Y ahí viene a decirnos el mandamiento, el primero, el más importante. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, ¿dónde estarán? Estarán sobre tu corazón, ¿cierto? ¿Y qué harás? Y las repetirás a tus hijos. Andando en el camino, ¿cierto? Estando en la casa, dice, ¿cierto? Cuando te acuestes, ¿verdad? Cuando te levantes. Entonces fíjense en algo muy interesante. Eso es una demanda a los papás. Es como que, oye padre, este es el mandamiento. Oye la ley, ¿y qué es lo primero que debe hacer el papá? Que esas palabras estén ¿dónde? En el corazón. Porque yo tengo que enseñar, pues de lo que yo realmente tengo, ¿no? O sea, como que la idea de los padres no es que cojamos y les enseñemos ahí carreta y como que, ay, mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer tal cosa y como que yo no la hago, sino que yo soy el primero que tiene que poner esas palabras en el corazón, ¿sí? Hoy mi hijo, uno de mis hijos, me dijo, oye papi, ¿y tu ofrenda? ¿Sí? O sea, nosotros les enseñamos a dar ofrenda. Oye, ¿y tu ofrenda? Le dije, hijo, no la liste, papi, no hagas eso. ¿Saben? Claro, y eso es importante, ellos están ahí mirando. Y muchas veces nuestros hijos nos han hecho preguntas, oye, ¿tú por qué haces eso? ¿Y por qué papi haces tal cosa? O sea, tú me has enseñado que eso no se hace, o que se hace así, o que se hace así. ¿Por qué lo haces tú? Entonces, claro, lo primero que el Señor dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón, sobre mi corazón.
y las enseñarás, las repetirás a tus hijos. Y mire, ¿cuándo? En el camino, cuando estés en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso habla de una instrucción diaria. ¿Listo? Una instrucción ¿cómo? Diaria. Escuela dominical le da una instrucción al niño cada 8 días, semanal, muy bien. Pero el papá debería dar una instrucción diaria. ¿Todos los días te levantas? Sí, a no ser que te vayas el fin de semana y te levantes en otra casa, que no, eso no debería nunca pasar, ¿cierto? Pero todos los días te levantas en tu casa. Ahí le debes hablar a tu hijo. Todas las noches te acuestas, antes de acostarse, debes hablarle también a tu hijo. ¿Cuándo estás en tu casa? Ojalá todos los días tienes que enseñarle a tu hijo. Y cuando vas por el camino, de pronto a veces sí, a veces no, pero es como que todas las oportunidades de la vida, enseñarle a tu hijo. Y yo aquí tengo algo, y es que muchos de nosotros los padres decimos, no, pero si yo soy malo para eso, yo no sé enseñar, yo soy re esto, yo soy re aquello, yo no sé qué. Pero hoy, miren, si Dios les dio a ustedes o nos dio a nosotros los padres esa responsabilidad, Dios sabe cómo eres tú, Dios sabe cómo soy yo, y Él sabe que podemos hacerlo. Entonces me recuerdo, por ejemplo, un Moisés que Dios lo llama a liberar al pueblo, y Moisés le dice, no, yo soy un tartamudo, te equivocaste, yo no puedo hablar bien. Y al final la Biblia dice que Dios se enoja y le dice, pero Moisés, ¿quién hizo al tartamudo? ¿Quién hizo al cojo? ¿Quién hizo al que tiene alguna falencia física? ¿No fui yo? O sea, yo sé cómo te hice, yo sé cuáles son tus limitaciones. Ve que yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. Entonces como que a veces nosotros los padres creemos que no somos muy buenos, que no somos buenos maestros, que no lo sabemos hacer bien, pero nuestra tarea es esa, creamos o no creamos, pero debemos hacerlo. Si lo hacemos, Dios va con nosotros y Dios nos va a ayudar. ¿Ustedes tienen fe en eso? Listo. Entonces, claro, lo de los padres. Si alguien está ahí tomando apuntes, yo le puedo dejar como otras citas para que las revise. Génesis 18:19 es otra cita que habla de la educación de los padres. Salmos 44 del 1 al 2 también, y Salmos 78 del 1 al 7, ¿listo? Ahí están para que ustedes en su casa las lean. Ahora, vamos a hablar de la escuela dominical también. Ya hablamos de los padres, vamos a hablar de la escuela dominical. ¿Qué pasa con la escuela dominical? Es una gran bondad, pero a veces detrás de ella hay cosas que no están bien. Y yo les voy a decir por qué, y quiero que ustedes traten de entenderme. Y espero que no sea chocante para ustedes, pero si es chocante, recíbanlo así como, ay, no me dolió, ¿sí? No sé, bueno, recíbanlo con cariño. Fíjense que todos nosotros estamos acostumbrados a la escuela dominical, pero pasa un fenómeno en la escuela dominical, algo muy bueno, primero, y es que nuestros hijos aman la escuela dominical, ¿sí o no? La aman, les encanta. Pero ese amor que tienen por la escuela dominical se traduce a veces en una carga terrible cuando no la tienen. Entonces no tienen la escuela dominical y se sienten aquí en el servicio como aburridos, castigados, como si fuera un castigo estar acá. Y saben que eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros. O sea, nosotros como que los hemos acostumbrado a eso, y cuando ellos no tienen esa oportunidad, se sienten muy mal. Y eso no es bueno, y les voy a decir por qué. Porque ahí estamos violando un mandamiento de Dios, que es algo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Y qué pasa con los adolescentes? ¿Se les pasa eso o lo mantienen? Lo mantienen. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Lo mantienen o se les pasa? Lo mantienen. O sea, hay jóvenes que yo los he conocido, algunos de ellos, y por eso puedo decirlo. Y no, hoy los jóvenes no suben a escuela dominical, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Saben? Es culpa de nosotros en parte, porque hemos hecho algo que no está bien con respecto a la escuela dominical, aunque es una gran idea y es algo muy bueno también, que nos sirve para bendecir a nuestros hijos, pero algo también estamos haciendo mal. Y nos hemos empezado a preguntar esto y decimos, ¿qué hacemos? Porque la idea no es que ellos crezcan odiando el culto. Y entonces cuando ya salen de jóvenes, cuando ellos son más autónomos, muchos pues ya no vienen a la iglesia, porque nunca le tomaron cariño y amor a un servicio, y nunca quizás entendieron por qué es tan importante venir y por qué es tan importante simplemente escuchar y recibir la enseñanza. ¿Vale? Muchas gracias, mi hermano. Entonces, esto es muy importante.
La escuela dominical ha sido algo bueno, pero a veces detrás de esta bondad hemos encontrado unos problemas que necesitamos también resolver. No sé si me hago entender. Entonces, quiero contarles que algo que como iglesia este año vamos a empezar como a procurar es que no todos los domingos vamos a hacer escuela dominical. No todos los domingos, porque queremos tener intencionalmente espacios donde nuestros niños estén con los papás o con sus abuelos, con la familia, y todos aprendamos a estar en un servicio y todos aprendamos también cómo, no sé, a comportarnos, a prestar atención, a escuchar. Y yo sé que va a ser difícil. Es como cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, vaya y háblele al faraón, pero, bueno, Señor, yo soy un tartamudo, ¿no? O sea, no me imagino esas oraciones de Moisés. Era difícil, pero el hombre tenía que hacerlo. Tenía que pararse ante el gobernador del mundo en esa época y hablarle. Y era un tartamudo. Y yo creo que para nosotros puede ser un desafío decir: oh, no va a haber escuela dominical, vamos a tener a todos los niños acá. Qué difícil puede ser en algún sentido. Pero yo quiero mostrarles a través de la Biblia que esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios, ¿cierto? Entonces, fíjense en esto. Quiero argumentar un poquito lo que les estoy tratando de enseñar. Quiero argumentar un poquito. Entonces, primero, ellos crecen con ese sentimiento que no es sano y no es bueno. Segundo, la escuela dominical es un espacio donde todo se adecúa a la capacidad de los niños. Entonces, ¿por qué la escuela dominical existe? Porque pensamos que los niños no son muy capaces como de escuchar o de prestar atención en un servicio normal. Entonces necesitamos como adecuarles todo a su necesidad. Pero yo quiero decirles que Dios no ideó la vida de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando los niños nacen y empiezan a balbucear, los papás no debemos balbucearle a los niños, o sea, ponernos a su nivel y entonces y hablarles así, porque si les hablamos así, ¿qué va a pasar con el niño? Nunca va a aprender a desarrollar su oído, no desarrolla su lenguaje, no aprende a entender palabras, nunca va a hablar. Entonces yo: hola hijito hermoso, Pablito, Davidcito, Joelito, ¿cómo estás, campeón? Te amo, tal. Y empezamos a hablarles con claridad. Entonces cuando el niño empieza a hablar, habla súper bien. Pero si nos ponemos, claro, a veces uno como que los consiente, ¿cierto? Pero si es el lenguaje de todo el tiempo, el niño no aprende a hablar. También pasa algo con la comida. Entonces cuando los niños empiezan a comer, hay algo muy interesante que sucede, y es que sugieren que los niños coman como cosas más o menos sólidas y que no siempre les demos todo como en puré, porque si todo se lo damos en puré, no desarrollan como sus encías, los dientes no se le desarrollan bien. Y hoy en día tenemos como una situación súper interesante, y es que muy curiosa, pues, que no pasaba en generaciones pasadas. Y es que a los niños ya les empiezan a salir los dientes permanentes y los dientes de leche no se les caen. Y toca llevarlos a odontólogo, casi que hacerles una cirugía para arrancarle los dientes de leche, porque ellos no han hecho el esfuerzo con sus dientes de comer, de masticar y de hacer cosas así, y entonces como que no se desarrollan bien, ¿saben? Y entonces a los bebés a veces se les pone el pedazo de zanahoria pues cortado pero grandecito, que lo empiecen a morder, que empiezan a estimular sus encías, el pedazo de carne ahí para que lo chupen y empiezan, y eso es bueno para ellos. Y en lo intelectual y en lo espiritual es igual, ¿saben? O sea, como que si solamente yo me adecuo al nivel de los niños, ellos no van a crecer. Y yo creo que ya tenemos de vieja data generaciones de niños que venían quizás en escuela dominical y que cuando crecieron no crecieron espiritualmente. Y la culpa no es de la escuela dominical, ¿saben? Tiene que ver mucho con los papás, pero tiene que ver con el hecho también de que todo el tiempo quisimos adecuarnos a ellos y pues la vida real no es así. Y ellos necesitaban aprender a crecer de otra manera. Eso me parece que es muy importante. Entonces, dicho esto, vamos a ir a la Biblia súper rápido.
Dios me ayude. Deuteronomio capítulo 31. No, vamos primero a Éxodo. Éxodo capítulo 10. Ahora, esto que les digo ya son conclusiones a las que yo he llegado después de estudiar el mensaje. Miren lo que pasa en Éxodo capítulo 10. Moisés ya aceptó el reto, ¿cierto? Tartamudo y todo, pero ya está hablando con el faraón, ¿cierto? Y dice que esta es la plaga de langostas, es una de las plagas, de las 10 plagas de Egipto, pero no es la última. Todos sabemos que el faraón no dejó ir al pueblo de Israel, sino hasta la 10ª plaga. Y miren lo que pasa acá. Versículo 8 de Éxodo 10 dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo: andad. Y les dijo: servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir a servir a Dios? Entonces, claro, lo que pasa es que el pedido de Moisés era: faraón, deja ir a mi pueblo porque le vamos a hacer, o sea, Dios te dice, faraón, que dejes ir a su pueblo porque tiene que ir a hacerle una fiesta en el desierto. Tienen que salir, deja ir al pueblo, dale ya la libertad. Y el faraón decía: no, ¿quién es Jehová? Yo no lo voy a hacer. Entonces vienen las plagas y después de la plaga de langostas el faraón dice: bueno, listo, vayan. ¿Quiénes van a ir?, pregunta el faraón. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, de frente. O sea, los niños sí, debemos ir con nuestros niños y con nuestros viejos también. Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mire que el faraón le puso el pero sobre todo a los niños. O sea, les dijo: vayan. ¿Quiénes van a ir? Entonces al principio el faraón pensaba que solo los hombres. No, es que vamos todos. Pero ¿cómo voy a dejar ir a sus hijos?, dice el faraón. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. El faraón dice: no será así. Id ahora vosotros solo los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de faraón. Y yo quiero aquí decirles algo, y es que el enemigo no quiere que los niños estén participando bien de las cosas del Señor, ¿sí? Como: no, vayan ustedes los grandes, los adultos, pero a los niños me los dejan acá, no me los van a dejar ir. Y el faraón lo sabía, o sea, como que la riqueza estaba en los niños, pero el pueblo de Israel tampoco aceptó ese trato. Dijo: pues no, si no vamos todos, pues no vamos. Y así empezó el rifirrafe, hasta que ya sabemos que al final salieron todos con sus niños. Y saben que a veces nuestro culto se ha convertido como en el culto de los adultos, y es solo para los adultos, porque a veces sentimos que, claro, los niños pueden hacer ruido, pueden molestar un poquito, y a los adultos nos molesta, y al predicador puede que le moleste, pero ¿y entonces? Somos familias en Dios, ¿me va a entender? O sea, como que tenemos que aprender a convivir todos juntos y aprender a escuchar la enseñanza todos. No es un seminario solo para los adultos, es la congregación de Dios, es la familia completa. Y créanme que a veces la razón de la escuela dominical para muchos puede ser como: oye, es que el niño me molesta y no me deja poner cuidado, llevémoslo. Pero esa no debe ser la razón. Esa no debería ser la razón. Entonces por eso nosotros queremos empezar a hacer cultos 100% familiares, donde no queden aquí la mitad de la iglesia vacía, sino que todos estemos y aprendamos. Entonces el niño también va a aprender: ay, me toca estar más callado, ay, bueno, va a tratar de poner atención. Para nosotros va a ser difícil, pero para el niño un poquito también, pero va a ser bueno, va a ser bueno. Entonces vamos a seguir. Dios dio un mandamiento y ahora sí vamos al mandamiento. Esto es impresionante. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 12, miren lo que dice. Y les mandó Moisés diciendo, eso fue un mandamiento que dio Dios por medio de Moisés. Y les escribió Moisés esta ley, estaba leyendo el 10, pero es el 9, ¿cierto? Y les escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, los hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿Esa ley se le entregó a quiénes? ¿A los niños? No, a las autoridades, ¿cierto? A los líderes. ¿Y qué decía la ley? Les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos.
Entonces, ¿qué eran esos 7 años? Cuando dejaban descansar la tierra todo un año, y cuando si yo tenía un esclavo hebreo que se me había vendido porque no tenía plata y yo lo compré, al 7.º año yo tenía que dejarlo ir. Y no solo eso, sino que le tenía que dar una ovejita, una vaquita, que se fuera con algo, porque esa es la ley de Dios. Entonces Dios decía, no te parezca demasiado dejarlo ir, porque te sirvió 6 años. Déjalo ir y sé generoso con él y yo te voy a bendecir. Y no te parezca malo no trabajar la tierra todo un año, porque yo te voy a bendecir y la misma tierra producirá solita lo que vas a comer. 3 años te va a durar esa cosecha, decía Dios. Entonces era un acto de fe, pero en ese año festivo, donde los esclavos eran liberados, donde la gente ya no estaba trabajando sus tierras, dice Dios, en la fiesta de los tabernáculos, el versículo 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere, todo Israel, ¿cierto? Dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y esa ley se refería a los mandamientos, a la primera Biblia que hubo, que no era toda esta, sino eran algunas cosas que Moisés había escrito ya, de Génesis, de Éxodo, de Levíticos, de Números, de Deuteronomio. Se tenía que leer esa ley ese día. Y dice el versículo 12, harás congregar al pueblo. ¿Quiénes? Léanlo ustedes. Varones y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, ¿para qué? ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Se fijan? Dios mandaba que quienes tenían que venir a escuchar la lectura, o sea, es que ni siquiera una predicación, era como pueblo, todos se reúnen y se paraba ya el sacerdote y empezaba ¿qué? A leer, y todos tenían que ¿qué? Escuchar. A nosotros nos cuesta demasiado, si hasta a los adultos nos cuesta demasiado, y una de las razones es que hemos perdido mucha atención por los teléfonos, pero tenemos que empezar a revertir esa situación, y nuestros niños tienen que aprender desde chiquitos qué significa escuchar y estar ahí prestando atención. A unos les cuesta más que a otros, pero tenemos que enseñarles. Eso es bueno. No porque sea bueno, solamente Dios lo mandó. ¿Dios lo mandó o no lo mandó? Lo mandó. Tienen que presentarse todos a escuchar la lectura de los mandamientos. ¿Para que qué? Para que aprendan. Oigan, para que aprendan, para que teman al Señor y para que guarden sus mandamientos. Entonces miren, antes de cuando eran esclavos, ya Dios les había dicho que tenían que salir todos. Ya luego salieron y ahorita están en el desierto. Dios en el desierto, antes de la tierra prometida, les dice que deben hacerlo. Ahora vamos a Josué, que es la época de la conquista. Ellos ya están conquistando la tierra y vamos a Josué capítulo 8 y mire lo que sucede. Presten mucha atención para que no haya necesidad como de explicarlo demasiado. Voy a hacer esa lectura, capítulo 8 de Josué, versículo 30 en adelante. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. En un monte edificó un altar, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Vamos a leer el 32. También escribió allí sobre las piedras, eso lo hizo Josué, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Se puso a escribir la ley delante de los hijos de Israel, imagínense, ni siquiera le estaba hablando, solo estaba escribiendo. Y todo Israel, versículo 33, con sus ancianos, oficiales, jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca. Entonces los líderes estaban a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Viene el 34. Después de esto, Josué leyó las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, eso está en Deuteronomio, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, delante de toda, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Los niños sí, ¿saben? Los niños sí los ponían ahí a que escucharan. No era, o sea, yo creo que está muy bien lo que hacemos, pero también necesitamos hacer esto. Que los niños aprendan a escuchar, a escuchar, a escuchar. Es tan importante. Y la iglesia los puede empezar a educar en eso junto con ustedes los padres, o más bien, los padres con un poquito de ayuda
de la iglesia, ¿saben? Antes, cuando eran esclavos, Dios lo dijo. Cuando estaban en el desierto, Dios lo ordenó. Cuando ya conquistaron la tierra o estaban conquistándola, lo hicieron también. Ahora vamos a otro momento histórico del pueblo de Israel. Vamos a abrir en segundo libro de Reyes. Ya la conquistaron toda, ya pasó el tiempo de los jueces, ya estamos en la época de los reyes, y hay un rey que es un rey increíble, que se llama Josías, capítulo 23 de Reyes, versículo 1 y 3. Josías recibe el reino siendo muy pequeño, y resulta que Israel estaba dedicado a la idolatría de una manera impresionante. Todo el pueblo se había alejado de Dios, pero Josías, ya siendo un poquito más grande como rey, manda que restauren el templo del Señor, porque llevan muchos años sin hacer servicios a Dios, sin hacer culto, sin hacer alabanza a Dios. Y entonces empiezan a reparar el templo y encuentran el libro de la ley y lo empiezan a leer y se lo llevan al rey, y el rey escucha la lectura y se pone a llorar y dice como wow, no había escuchado nunca esto, no conocía la ley de Jehová, estamos pecando, tenemos que hacer algo. Y entonces el capítulo 23 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Segunda de Reyes 23:1. Voy en el 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, ¿desde qué? El más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa de Jehová. Impresionante. Ya en la época de los reyes lo volvieron a hacer, desde el más chico hasta el más grande. Oigan, los niños, ¿los niños qué? Los niños sí, eso dice la Biblia. Pero ahora vamos a otra época de la historia. Se acaba la época de los reyes porque pecaron y pecaron y pecaron. Dios ya les había dicho en Deuteronomio, lo que siempre estuvieron leyendo eran las bendiciones y las maldiciones. Eso lo leyó Josué, eso lo leyeron aquí también en Reyes, pero el pueblo no hizo caso. Y una cosa era que si el pueblo se alejaba del Señor, Dios iba a enviarlos como esclavos a otra tierra. Y esta tierra que ellos ya no habían dejado descansar, porque ni siquiera habían dejado descansar la tierra el séptimo año, y así duraron centenas de años. Dice Dios: la tierra va a descansar muchos años, todos los años que ustedes no la dejaron descansar, y va a quedar desolada y deshabitada, y ustedes se van a otra tierra. Si me desobedecen les va a pasar eso. Eso ya estaba anunciado, pasó. Babilonia los captura, fue una cosa horrible, llegan allá, pero pasados 70 años Dios cumple su promesa y ellos regresan. Cuando regresan, los líderes son Nehemías y Esdras. Y miren lo que pasa en Esdras capítulo 10. Esto es impresionante. Vean que es algo realmente hermoso lo que pasa en Esdras capítulo 10. Ya estoy llegando a Esdras. A ver, para ponerlos en contexto, en el capítulo 9, Esdras empieza a confesar los pecados del pueblo y se tira al piso y llora y empieza a gemir y a llorar y a confesar los pecados, porque el pueblo de Israel, después de haber vivido semejante castigo, regresa y la sigue embarrando. Y Esdras lo está haciendo solo. Esdras va al templo porque ya lo acababan de edificar, de reconstruir, y lo hace solo, pero es tal su pasión al hacerlo que la Biblia dice que se empiezan a juntar personas a él. Y miren lo que dice el capítulo 10. Capítulo 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. ¿Quiénes? Hombres, mujeres, ¿y quiénes más? Y niños. ¿Y qué hacían? Y lloraba el pueblo amargamente. Oiga, ¿usted se imagina qué lindo que en algún momento mire que esto ni siquiera era un culto, era un tiempo de oración? Los niños se juntaron y dice que todos empezaron a llorar porque el Espíritu Santo como que les tocó el corazón. ¿Usted se imagina que un día aquí en un tiempo de oración nuestros niños empiecen a llorar, a pedirle perdón a Dios? Ya simplemente estamos orando y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. ¡Qué espectacular! ¿Saben? Impresionante. Pero también en Nehemías hay otra alusión a esto. Y miren lo que dice Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 4.
del 1 a la primera parte del 4. Miren lo que dice. Uy, me pasé. Capítulo 8, del 1 al 4 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todo el pueblo dice: en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían, ¿qué? Estoy leyendo el versículo 2, léanlo conmigo. Y el sacerdote, Nehemías capítulo 8, 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y delante de todos los que podían entender. ¿Usted cree que mis niños de 3 años, bueno, ya no tengo 3 años, ¿usted cree que un niño de 3 años no puede entender? Incluso de 2 años, hasta más chiquito, pueden entender. Nosotros subestimamos demasiado la inteligencia de los niños. Recuerdo ahorita que mi esposa me decía que se sentía a veces un poquito ridícula. El bebé recién nacido y ella leyéndole la Biblia. Quizás así de chiquito no entiende, ¿saben? De pronto no. Pero lo hacemos. O cuando estaba en embarazo hacíamos devocional y yo me ponía ahí y profetizaba sobre mis hijos y hablaba la palabra de Dios sobre ellos. O sea, hay que hacerlo. Pero mire que aquí estaban todos los que puedan entender. O es un niño que ya sabe escuchar y sabe más o menos hablar. Incluso los que todavía no hablan entienden. No hagas eso. Y algunos dicen que no y van y lo hacen. Tienen 2 años. Pueden entender muy bien. Todos ellos estaban escuchando la lectura de la ley. Y dice, mire, leyó el libro de la ley, el versículo 3, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta el mediodía. Oiga, eran como 6 horas. Nosotros a veces nos cuesta un culto como de 2 horas y media. 6 horas leyendo y ahí estaban los niños, increíble, o sea, de verdad. Los niños, sí, iglesia, los niños sí. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, bueno, y de todos los que puedan entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y miren lo que dice, y el escriba Esdras estaba, bueno, vamos a leer el versículo 7. Y los levitas, y ahí da los nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, Esdras leía, pero los levitas le hacían entender al pueblo esa lectura. Y saben que yo creo que esa es como la función de los papás con los hijos, en una predicación o en una enseñanza. El predicador está hablando, yo estoy escuchando lo que él está hablando y yo trato de traducirle aquí a mi hijo. Oye, mira, están hablando de José. ¿Te acuerdas de lo que vimos en la casa? ¿Te acuerdas? Mira lo que está diciendo, escucha. Y como que yo trato de hacerle entender a mi hijo lo que están enseñando. Eso es una pedagogía que allá la desarrollaron a través de los levitas. ¿Y por qué lo hacían los levitas? Porque los levitas leían y escribían, pero los padres no. Pero ¿qué pasa hoy? Todos los padres leemos, escribimos, somos unos pilos. Vamos a la universidad, hicimos el colegio, somos unos pilos. ¿Cómo no vamos a poderles hacer entender a nuestros hijos lo que están enseñando en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro que podemos. Listo. Uno más. Bueno, no, en Joel capítulo 2, versículo 15 y 16, Dios manda que se haga ayuno. Y cuando dice que se haga ayuno, involucra a los niños, hasta los de pecho. Imagínense, ¿cuándo hemos hecho un ayuno así? ¿Cuántos traemos a nuestros niños pequeños a ayunar? Casi no lo hacemos. Pero mire que es un mandato de Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y con Jesús qué pasó? ¿Ustedes saben qué pasó cuando Jesús? ¿Tratan de recordar alguna escena en la que hayan estado involucrados o no estuvieron los niños en el ministerio de Jesús? ¿Sí estuvieron? Bueno, hay un pasaje impresionante, se os voy a dar Juan 6 del 8 al 9. Ábranlo en sus Biblias, Juan capítulo 6 del 8 al 9. Palabras más, palabras menos, dice lo siguiente: que un día Jesús estaba predicándole a una gran multitud y esa gran multitud estuvo ahí desde la mañana y ya se hacía tarde y uno de sus discípulos le dice: Maestro, envíalos de regreso a casa porque no han comido nada y se van a desmayar, necesitan ir a la casa para ir a comer y el lugar es desierto y no hay donde comprar comida.
¿Y Jesús qué les dice? Ustedes que lo están leyendo, ¿qué les dice? Léanlo ustedes. A ver, Juan 6 del 8 al 9, ¿qué les dice Jesús? Jesús les dice de alguna manera, como no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Y al final uno de los discípulos dice, aquí hay un muchacho que tiene unos panecitos. Y cuando esa palabra muchacho significa como un niño jovencito pequeño. Imagínense que hasta el servidor que le ayudó a Jesús a ministrar tremendo milagro no fue ningún adulto, fue un niño. Pero además, si nosotros vamos a Mateo 14, 21, que es el versículo o como el pasaje paralelo, yo se los voy a leer si quieren, escúchenlo. Dice así, Mateo 14, 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los... Oiga, las familias cuando iban a escuchar a Jesús predicar, iban completas. Aún ese día que estuvieron desde muy temprano hasta tarde y no tenían que comer. ¿Usted imagina el llanto de los niños ese día? 5,000 personas. Jesús les estaba enseñando. Yo no sé cómo sería eso. A los niños les tuvo que haber dado hambre. O sea, ni siquiera estaban en un lugar así, estaban en el desierto, porque la Biblia dice que el lugar era desierto, y ahí estaban con sus hijos. Y eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y todos comieron hasta saciarse. Y nosotros a veces tenemos muchas prevenciones con los niños. No, es que no, eso está terrible, no, muy largo, no, vámonos ya, no, el chino está cansón, no, ¿qué voy a hacer? Oigan, ¿cómo era diferente esta época? Y cómo las familias estaban unidas para escuchar la palabra de Dios. Y hay más pasajes. Mateo 18 del 1 al 3. ¿Quién es el mayor? Y Jesús dice, venga, tráigame un niño. Él trae un niño y lo pone en medio y dice, el que se haga como un niño, ese es el mayor. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús tenía tanto acceso a los niños? Pues no sé, él andaba, lo seguía mucha gente, lo seguían las familias. Venga papá, présteme su hijo, gracias. A ver, les enseño. Estaban ahí. Otro pasaje, Mateo 19 del 13 al 15. Los padres vienen y traen a los niños para que Jesús los bendiga, y los discípulos se molestan y dicen, ay, no molesten a los maestros con los niños. Y Jesús se enoja y les dice, dejen venir a los niños a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, vengan, lloro por ellos. Y en otro pasaje dice, alzándolos, tomándolos en brazos, poniendo sobre ellos las manos, oraba y los bendecía. Qué chévere. Imagínense que aquí en un tiempo de oración la presencia del Señor descienda y el Señor como que los empieza a tomar en sus brazos, como que el mismo Señor empieza a poner sus manos sobre ellos. Impresionante. Pero hay más. Mateo 21, 15 al 16, cuando Jesús viene entrando a Jerusalén, justamente empezando la Semana Santa, lo que se conmemora de la Semana Santa. En esta época no había Semana Santa, hay Semana Santa por eso que pasó, pero dice que esa última semana de Jesús, empieza Jesús entrando en un burrito a Jerusalén. Y dice que las multitudes empezaron a alabarlo, pero puntualmente dice que los muchachitos, los más pequeños, clamaban y decían, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey que viene, y lo alababan. Y los maestros de la ley se pusieron bravos, mira, calla a esos niños, cállalos a ellos, mira lo que están diciendo. Y Jesús saca la famosa frase, os digo que si estos callaran, las piedras hablarían y estarían aquí honrándome y dándome alabanza. Los niños eran los que mejor daban alabanza y glorificaban en el ministerio de Jesús. Oigan, y nos preguntamos, ¿y en la iglesia primitiva, después de que Jesús se fue al cielo, será que la iglesia también congregaba a sus niños o no? Miren que hemos hecho un recorrido Antiguo Testamento, del ministerio de Jesús y la iglesia primitiva. Hay una carta que es la carta de Efesios, vamos a abrirla, la vamos a leer 2 versículos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, y ahí empieza a enseñarles los padres. Entendámoslo un poquito en el contexto. Pablo escribe esta carta. ¿Y esta carta, qué pasa con esa carta cuando Pablo la escribe? ¿O él la escribe y la guarda o qué hace? ¿Qué creen que hace? O sea, esta carta está en nuestra Biblia, pero hace mucho tiempo la Biblia que tenían era solo el Antiguo Testamento. Y Pablo empieza a escribir cartas y las envía a las iglesias. ¿Y qué hacen en las iglesias? Se reunían todos y las leían a toda la iglesia. Era como cuando en el Antiguo Testamento se reunían para leer la ley de Moisés. Aquí ahora se empiezan a reunir para leer las cartas que Pablo envía. De hecho, en Colosenses, que está este mismo pasaje, al final de la carta dice: pásenle esta carta a las demás iglesias y ustedes pídanle las otras que yo envié. Y entonces se compartían las cartas. Oiga, ya leímos esta, deme usted la otra. Y se reunía toda la congregación y leía. Me parece muy interesante que cuando Pablo está pensando en que esto lo va a leer a la congregación, él piensa en los hijos y se refiere en primera persona hacia los hijos de la congregación a través de la carta. O sea, Pablo sabe que en la iglesia van a haber niños ahí sentados y que ellos necesitan escuchar esto: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Pero también van a estar sus padres, entonces padres, no provoquen a ir a sus hijos. Y ahí estaban ellos mirándose la cara, me imagino el papá con el hijo: ay, sigue lo que dice Pablo, papá, pero mire lo que dice Pablo también para ustedes. Ahí estaban todos. Y termino con Hechos 21 del 1 al 6. También es un momento muy interesante que es de la iglesia primitiva. Miren, yo sé que hemos leído mucho, pero es que esta era la idea, que todos nos diéramos cuenta que esto no lo digo yo. ¿Lo dice quién? La palabra de Dios, lo dice el Señor. Esto no me lo estoy inventando. Hechos capítulo 21 versículo 4: y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, dice Pablo. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo está despidiéndose de una iglesia, no recuerdo en qué lugar, creo que Tiro, o creo que era la iglesia de Éfeso, no sé. Pero dice que hallados los discípulos, Pablo y los que con él estaban se encontraron con los discípulos, es decir, con la iglesia. Y se quedaron allí 7 días, y la iglesia le decía a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Le decía: Pablo, no subas a Jerusalén porque te van a pasar cosas terribles. Dice el 5: cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos todos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Esto no era un momento de culto, pero estaban despidiendo al que había fundado la iglesia, al que les había enseñado la palabra de Dios. Y no en una reunión solo de hombres y mujeres, fueron con sus niños. Y allá todos en la playa, antes de que Pablo se subiera al barco, se arrodillaron, oraron, dieron gracias a Dios, lloraron, lo despidieron, lo abrazaron y se fueron. Y entonces mire, esta semana tenemos día de evangelizar. Traigan a los niños, no vengan solo los adultos, tráiganlos y pónganlos también a que de pronto le repartan algo a algún niño en la calle y le hablen de Jesús. Tráiganlos a eso. Eso hacía la iglesia primitiva. No era como: esto es de adultos, esta iglesia es para grandes. No, los niños desde chiquitos van a aprender qué es la iglesia. Un pasaje en Colosenses 3:13 que dice: soportándoos los unos a los otros, ¿cierto? En el amor del Señor. Y yo creo que eso aplica perfectamente para los adultos con respecto a los niños. Tenemos que soportar a los más bebecitos que hablan, que a veces gritan, que a veces lloran, y no podemos estar: ay, no, callen a ese niño, no sé qué. Tenemos que hacer un esfuerzo porque somos una familia. Y no podemos decir: uy, estos niños están cansones, llévenselos. No, es que son nuestros hijos. Vamos a ir a tratarles de enseñarles: oye, vas a ir a guardar silencio. Cuando él me empiece a entender, vamos a, escucha, tal cosa, lo que sea. Pero no podemos estar como: ay, uy, qué feo. No. Eso se volvió como un club así como todo solo para los grandes, pero no.
soportémonos los unos a los otros, y eso implica a los chiquitos y a los grandes, y esa es la familia, ¿sí o no? Amén. Voy a leer unas cosas para terminar. Los niños no son acompañantes al culto, son parte de la iglesia, son la congregación del Señor, son el pueblo de Dios. No es como venga, me acompaña, no, ellos son miembros activos de este lugar. No los traemos a la iglesia para distraerlos, los traemos para que ¿qué? Para que escuchen y participen. Entonces a veces los papás traemos como un juguete o les traemos cosas para que se distraigan. ¿Con qué fin? Yo sé que es una buena intención. No, pues para que me deje poner atención. Pero es que él también necesita poner atención y escuchar. Y él también necesita aprender a poner atención y a escuchar. Entonces, no pensemos como que los vamos a traer para distraerlos y le voy a poner el celular o le voy a poner un juguete o le voy a dar tal cosa, sino que yo sé que va a ser incómodo para todos, pero lo vamos a lograr. ¿Ustedes creen que sí? Qué rico que los niños en algún momento ya empiecen a aprender, se sienten, escuchen, y hasta ya en la casa podemos ponernos a hablar de lo que enseñaron en la iglesia. ¡Qué genial! ¿Saben? Estemos juntos como familia en el culto, que los hijitos estén con los papitos ahí, que nosotros seamos los que les tratemos de traducir lo que están enseñando en la iglesia, que les enseñemos a buscar en la Biblia, estemos haciendo una labor pedagógica con ellos ahí. Ayudémosles a poner atención y animémosles para que escuchen. Escucha, ay, mira lo que está diciendo, escucha, ay, mira esto. Y ellos empiezan después también a interactuar con nosotros. Y también traigamos materiales. Puede que en algún momento no está mal, pero no lo hagamos para distraerlos. Tome el cuaderno y póngase a escribir algo ahí, o a colorear y el librito de, no sé, cualquier cosa, sino que, no sé, traigámosles una hojita. Oye, dibuja algo de lo que están enseñando. La vez pasada estuvieron mis hijos aquí en el estudio bíblico conmigo, y uno de los proverbios que leíamos era: el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio avergüenza a su madre, o es tristeza de su madre. Y ellos dibujaron un niño tendiendo la cama, porque era un niño sabio y juicioso y el papá feliz. Bueno, eso funciona, ¿saben? Motivémoslos de alguna manera. Entonces de pronto usted traiga así una cartucherita, algunas cosas, pero procure que él sí preste atención, escuche, y de pronto en algún momento, o sea, que no sea todo el tiempo o que no sea siempre, en algún momento haga algo, sus apuntes son dibujos relacionados a la enseñanza, y usted traiga su libreta y escriba, y ahí usted le está enseñando con el ejemplo. Pues yo ya escribo, copio los versículos, escribo lo que estoy aprendiendo, y mi hijo hace un dibujo de lo que está escuchando. No sé, se me ocurren cosas, ¿sí? Puede ser. ¿Qué más? Preparémoslos desde la casa para el culto, ¿sí? Hay una mamá aquí de la iglesia que le cuenta los días a su hijo, a su hija, y le dice: mira, faltan 5 días para el domingo. Y le dice: mira, son 5 días de colegio, y el 7º día vamos a la iglesia. Y la niña va contando, el niño va contando: ay, faltan tantos, listo, llegó el día. Hay que darles como una expectativa, algo bonito que va a pasar acá. Hagan el altar familiar en la casa, porque si el niño solo escucha la Biblia acá y en la casa no, pues también va a ser más difícil para él entender la dinámica. Enséñenles canciones, las canciones de la alabanza, póngalas en la casa, alaben juntos en casa, jueguen al culto, hagan alabanza juntos, pónganlos a leer un versículo, no sé, alguna cosa así, ¿saben? Pero que en la casa se recree lo que se hace en la iglesia, y que para él esto no sea una cosa súper desconocida, sino que ellos también puedan allá mismo leer la Biblia, cantar alabanzas y hacer como un culto de la familia. Eso es responsabilidad de los papás. Esa es la educación que vamos a dar los papás. Y el domingo pues nos unimos todos a recibirlo de otras personas. Expliquémosles las razones por las cuales es importante venir. Digámosles que Dios merece un respeto, que Dios merece que le demos gracias, qué cosas quieres darle gracias a Dios hoy. Para eso vamos a la iglesia. Tenemos que ser muy intencionales. Esto es algo muy bonito, es tener peticiones con ellos para orar por el día de domingo. Yo lo he hecho con mis hijos, o lo hemos hecho algunas veces, porque hemos tenido muchos problemas. No nos alistamos a tiempo, por ejemplo, y a veces hasta salimos peleando, ¿no? Qué feo.
Y a mí, yo, alguna vez por allá, 2 esquinas atrás, me tocó parar y decirles, hijos, perdónenme me puse bravo con ustedes, esto no está bien, vamos al culto, venga, hagamos una oración, perdónenme, pero estemos contentos, ¿me perdonan? Los niños, bueno, papi, sí. Los papás nos equivocamos mucho, tenemos que corregir, tenemos que pedir perdón, tenemos que hacer algo. Entonces como que empezamos a orar y bueno, vamos a orar el sábado en la noche, por mañana domingo, listo, vamos a pedirle a papá Dios que nos ayude a levantarnos temprano todos y a alistarnos a tiempo y a tenernos paciencia y a no ponernos bravos y a salir contentos. Y empezamos a orar por eso, que podamos traer la ofrenda, que no sé qué, nos alistamos el sábado, esta es tu ropa de mañana, esta es mi ropa de mañana, vamos a plancharla. Bueno, seamos intencionales, que la iglesia no sea, Camila, va. Sí, ¿qué? Me van a regañar allá en la iglesia el pastor por tu culpa. No, hagámoslo lo más bonito que podamos, ¿saben? Y por último, otro consejo, hagámosles preguntas a los niños después de que ellos vienen acá. Oigan, ¿se acuerdan de qué predicaron en la iglesia? Ay, sí, tal cosa. O no, no se acuerdan, usted les recuerda. Y también lo usan en su devocional familiar. Creo que eso era todo por hoy, iglesia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debemos hacerlo? ¿Sí? Podemos hacerlo, intentémoslo. Pongámonos de pie, vamos a orar por nuestros hijos. Dice, y harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños para que oigan y aprendan. Vamos a orar esto hoy, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a lograrlo, para que nuestros hijos oigan, aprendan y teman a Jehová y cuiden de cumplir sus mandamientos. Tenemos que enseñarles este respeto no por el lugar, por la persona de Dios. O sea, el lugar es secundario, porque mi casa también es un lugar donde, su casa es un lugar donde ellos van a orar y tienen que tener el respeto por Dios. O si lo hacemos en el camino o al acostarnos o al levantarnos, el lugar cambia, pero la persona de Dios es a la que respetamos. Y tenemos que enseñarles ese respeto, ese escuchar y ese atender. Vamos a orar por eso y vamos a orar por los padres. Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios nos va a dar la sabiduría. Y que toda la iglesia nos animemos, no estemos allá haciéndole cara mal al papá que tiene el niño y que ese día está enfermo, se le puso canzoncito o algo, sino que tratemos de ayudarnos. Somos familias en Dios y que eso lo empecemos a ver de una manera muy especial. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Hemos terminado este tiempo de enseñanza. Qué maravilloso lo que tú nos has dado. Tú quieres ver a la familia completa, Señor. Y nosotros nos hemos encargado como de dividirla en la misma iglesia. No decimos, Señor, que la escuela dominical esté mal. Yo creo que lo hacemos con intenciones hermosas. Pero algo sí tenemos que cambiar, Señor, y tenemos que empezar a hacer cultos solamente familiares. Donde los maestros de escuela dominical estén aquí, donde los niños estén aquí, donde los adolescentes estén aquí, donde los jóvenes estén acá, los padres y los abuelos, todos respetando al Señor, todos orando, todos dándole gracias a Dios, todos teniendo un tiempo de escuchar, de sentarnos a cerrar la boca y a oír la lectura de tu palabra, Señor. Danos ese corazón sabio, Señor. Ayúdanos a soportarnos los unos a los otros, a los papás. Danos paciencia para soportar a nuestros hijos. Pero también obra en el corazón de nuestros niños, que también soporten el tiempo, la paciencia y la espera. Ayúdanos a los padres a no desanimarnos. Ay, lo veo tan aburrido en la iglesia. Señor, nosotros queremos obedecer tu palabra. Y por más que yo le ponga videos a mi hijo, por más que le haga un espectáculo aquí, si tú no tocas el corazón de mi hijo, no sirve nada de lo que yo haga, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a confiar en ti y no en nuestros medios. Que los videos, que esto, que las canciones y que tantas cosas. Señor, apelamos a tu presencia. Y a que sea tu Espíritu Santo el que convenza a nuestros hijos. Que desde chiquitos los veamos convertidos de verdad a ti. Que desde chiquitos los veamos llorando por su pecado. Que desde pequeños los veamos en este lugar pidiendo perdón a Dios y amándolo con el corazón. Señor, bendice a nuestros niños.
Y danos a los padres también paciencia y amor. A veces somos duros, a veces somos injustos, pero podemos ser cordiales, podemos ser amables, podemos tener palabras correctivas bien bonitas con ellos. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que tu casa es amable, tus altares y tus atrios, cuán amables son tus moradas. Hasta las golondrinas, las aves hallan lugar donde poner sus nidos en medio de tus altares. Señor, que nuestros niños hallen lugar agradable en esta casa. Oro por las autoridades, por nuestro pastor, por los que predicamos, por los que hacemos ministerio público en la iglesia. Ayúdanos a hacerlo de una manera también que seamos invitados todos a participar, a disfrutarlo. Pero danos a todos paciencia y fe, Señor, para este tiempo, Señor. Bendecimos nuestra iglesia, Señor. Y yo quiero que usted ore por la iglesia y las familias. Dígale, Señor, gracias por ese nombre que nos diste, familias en Dios. Queremos ver familias completas, honrando a Dios. Queremos ver al esposo de la mano con su esposa, con sus Biblias, con sus niños, aquí leyendo, aquí orando, aquí buscando al Señor. Y Dios, yo también te doy gracias, Señor, porque no queremos pensar que la iglesia y la escuela dominical es el colegio espiritual, Señor. Así como los padres enviamos a los hijos al colegio para que les enseñen a leer y a escribir, que no pensemos que hay que enviarlos a la escuela dominical porque allá es donde les tienen que enseñar las cosas de Dios, sino que nosotros los padres asumamos la responsabilidad que si mis hijos aprenden a orar, aprenden a leer la Biblia, aprenden versículos y conocen la historia de Dios, sea porque yo se la estoy enseñando. Danos esa responsabilidad y bendecimos esta iglesia. Levanten sus manos y sigan después de mí. Señor, bendecimos en el nombre de Jesús esta congregación, familias en Dios. Gracias porque hoy nos has ayudado a entender que tú amas y anhelas y deseas ver toda la familia junta y a todos escuchando, prestando atención, recibiendo en el corazón y glorificando tu nombre. Señor, ayúdanos a los padres y a toda la iglesia a vivir este cambio para tu gloria. Danos fe y tú nos vas a bendecir. Conquista el corazón de nuestros hijos, conquista el corazón de los padres, de las madres y de todos en esta iglesia. Dígalo, iglesia, somos familias en Dios para la gloria de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un aplauso a Dios. Somos familias en Dios, iglesia.